Bueno, muy buenas tardes a todos los que os vayáis a sumar a ver esta especial vídeo para preparar la importante reunión de la Reserva Federal Norteamericana que vamos a tener hoy. Vamos a repasar algunos de los gráficos que están, pues sobre todo los inversores muy pendientes de ellos y sobre todo con las expectativas de cara a esta reunión. Hay que recordar que las expectativas ahora mismo es que la Fed efectivamente suba hoy los tipos de interés, lo vuelva a hacer en 75 puntos básicos. Por lo tanto, vamos a repasar también qué piensan los bancos, los otros bancos de inversión, cuáles son las expectativas del mercado, cuáles son las posibles reacciones. También vamos a analizar los gráficos, vamos a ver qué podemos esperar del S&P, del Dow, qué podemos esperar también del dólar, en este caso, y también del rendimiento del bono a 10 años. Por lo tanto, va a ser bastante trascendental esta importante cita que vamos a tener hoy con la reunión de la Reserva Federal. En primer lugar, pues en este caso los analistas, sobre todo de la mayoría de los bancos de inversión, están situando que la subida de hoy va a ser de 75 puntos básicos. Los de Wells Fargo, sobre todo tras el reciente dato de inflación, que recordaréis que salió de nuevo por encima de las expectativas, mostrando máximos de 4 décadas, los analistas de Wells Fargo sí que indicaban la posibilidad de una subida de hoy en 100 puntos básicos, pero es verdad que desde prácticamente mediados del mes de julio, a partir del 15 de julio, han ido rebajando esas expectativas de que veamos una subida en 100 puntos básicos y ya lo están situando en los 75 puntos básicos. Sobre todo, los analistas de Wells Fargo se están basando en que han sido los propios comentarios de miembros de la Reserva Federal justo antes de empezar, de entrar en ese periodo conocido como el blackout, en la cual ningún miembro de la Fed puede volver a hablar, pues han situado, en este caso han rebajado las expectativas. Lo dijo el gobernador Christopher Waller, retirando quizás la idea o la opinión que tenía en este caso de una subida de 100 puntos básicos, se decantaba más por subir en 0,75, y lo mismo hacía el presidente de la FED de San Luis, James Bullard, que hasta ahora siempre había sido un poco el miembro que había llevado la voz cantante más agresiva, en este caso, si hablamos en lenguaje de bancos centrales, pues con un tono más hawkish, ¿no? Había sido quien en su momento pidió subidas de 50 puntos básicos, luego habló incluso de 75 y finalmente al final el tiempo y las decisiones le han dado la razón. Y en este caso el propio James Bullard, de cara a la reunión de hoy, él ha dicho que para él una subida ya de 75 puntos básicos es más que suficiente. Por lo tanto, él mismo daba un paso atrás y generaba o rebajaba esas expectativas, ¿no? También nos hacemos eco de las declaraciones que han llegado por parte de ING, los analistas de ING, situando también las posibilidades de que hoy la subida de la Fed va a ser en 75 puntos básicos. Dice, quizás ya no va a ser tan importante lo que ocurra hoy porque está plenamente descontado, sino lo que va a ser más relevante de cara a la reunión de hoy es qué va a pasar a partir de septiembre, ¿no? Entonces, esa va a ser la principal clave. ¿Qué va a decir Powell? ¿Cómo lo va a decir? Esas expectativas. ¿Se va a volver a subir los tipos en septiembre en 50 puntos básicos? Después, en noviembre, otra subida en 25 puntos básicos. De hecho, los analistas de ING, están situando esas posibilidades, ¿no? O sea, que están diciendo que hoy subirán en 0,75, luego en septiembre un 0,5 arriba y un 0,25% prácticamente en noviembre, y luego en diciembre ya para cerrar el año otros 25 puntos básicos. Las expectativas del mercado, si nos fijamos en este gráfico, la línea gris, este es el gráfico de ING, nos está estableciendo cuál es el objetivo de alcanzar de los tipos de interés. Más o menos, si os fijáis, estamos rozando el 3,5%. Son las expectativas. Eso supondría para el cierre del año. El cierre del 2023 nos deja los tipos prácticamente por encima del 3,5% y eso iría en línea con las expectativas. Subida de hoy 75 puntos básicos, subida en septiembre 50 puntos básicos y otra subida en noviembre de otros 50 puntos básicos y en diciembre 25 puntos básicos. Pero fijaos, esta es la clave. En el 2023 el mercado empieza a descontar un escenario de recortes de tipos de interés. Esto va a ser
lo más relevante. Vamos a ver qué dice Powell con respecto a las expectativas de que el mercado ahora mismo está estableciendo de que se van a reducir los tipos de interés en el año que viene. Por lo tanto, eso va a ser una de las claves, ¿no? Porque efectivamente lo vemos aquí claramente. Están descontando que alcanzaremos el 3,5 y a partir del 3,5 el año que viene veremos. Se puede producir porque la economía entra en recesión. Esa va a ser la siguiente gran duda, ¿no? Está claro que si la economía americana entrara en recesión, pues un ciclo de subida se podría dar por terminado prácticamente y veríamos una Fed empezar a ser mucho más cautelosa para no dañar más a la economía, o quizás el propio Powell hoy, en función del tono que nos deje, pues puede establecer que efectivamente está dispuesto a meter a la economía americana en una recesión para contener así la inflación. Va a ser esa dialéctica, ese objetivo que pueda marcar, que pueda también sentar las bases de cara a lo que nos vamos a encontrar en el mercado. La línea naranja, en este caso, lo que está llevando a cabo, reflejando, es la reducción del balance de activos, ese proceso ya de tapering que ha comenzado por parte de la propia Fed. Pues veremos cómo, sobre todo, que ya ha empezado a girar, como vemos, pues la idea es que a partir del 2023 hay una caída mucho más rápida, como ya sabemos, sobre todo con los diferentes niveles que ha establecido la Reserva Federal Norteamericana. Aquí en este gráfico que ha compartido Wells Fargo, pues también está hablando sobre los diferentes ciclos de subidas de tipos de interés en el pasado que ha llevado a cabo por parte de la Fed. Aquí vemos el ciclo de subidas del año 94 al 95, como fue de pronunciado, en este caso del 99 al 2001, esta línea morada. En esa línea, el 2004 al 2007, fue quizás el ciclo de un periodo de subidas de tipos de interés mucho más prolongado, y ahora mismo pues estamos en el 2015-2019, que sería en este caso esta línea, y después la que estamos viviendo actualmente. Vamos a ver ahora mismo, con la subida de hoy, nos va a dejar los tipos, en el caso de que se cumpla, lógicamente, nos dejaría los tipos en el rango del 2,25 al 2,5%. Por lo tanto, estaríamos ya en esta línea por parte del periodo, o en este caso el periodo de expansión, de subida, de normalización de tipos de interés por parte de la Fed. Vamos a ver por qué las expectativas es alcanzar el 3,5, que sería uno de los ciclos más cortos en la cual se han subido los tipos más rápido. Como vemos aquí, ha sido una curva muy pronunciada, un giro muy rápido, y esto es la clave, ¿no? La rapidez con la cual se ha hecho las subidas de tipos de interés por parte de la Fed en comparación con otros ciclos. Otros ciclos aquí ha sido mucho más pausado. Es verdad que este periodo pues, fue un periodo de 4 años, la línea azul fue un periodo de 3 años, en este caso la línea morada fue un periodo de 2 años, y el 94 pues, fue un periodo de 1 año. Sería el ciclo de subidas comparable, que se pueda comparar con la actual, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que, fijaos, ¿no? Cómo está siendo de inclinado y de rápido este ajuste de tipos de interés. Por lo tanto, importante también tenerlo en cuenta, y sobre todo sabiendo que las expectativas del mercado es que hay un giro el año que viene, el 2023, de una caída. Así que, bueno, pues los analistas de BlackRock, en este caso, también prevén una subida hoy en 0,75%. Dice también, está diciendo también los analistas, pues sobre todo de BlackRock, que están hablando sobre hasta dónde está dispuesto a llegar la Fed para reducir la inflación, si va a provocar lo que ya se conoce como un soft landing o un hard landing. Eso, al fin y al cabo, lo único que significa es que hay una transición, que hay un periodo en el cual veamos un ajuste económico que sea mucho más suave, o en este caso un ajuste mucho más rápido. Por lo tanto, el hard landing podría suponer una entrada en recesión. Por lo tanto, lo que quiere conseguir la Fed, el objetivo de la Fed es conseguir un soft landing, conseguir un cambio de ciclo, una ralentización de la economía, pero sin llegar a meterse en una recesión. Lo ha repetido y lo repite muchas veces el propio presidente Powell, ¿no? Esa idea del soft o el hard landing. Así que habrá que estar muy pendientes también durante la rueda de prensa de hoy sobre cuáles son las ideas de la Reserva Federal, si se sigue manteniendo ese escenario de un soft landing, y sobre todo cuál es la idea, si en el caso de que esta semana la lectura del PIB nos confirme esa segunda lectura de una contracción económica. Hay que recordar que una recesión económica técnica
es cuando hay 2 trimestres consecutivos de caídas, de crecimiento negativo en este caso, como ya fue el primero, ahora sería la segunda lectura. Sí es verdad que es importante porque hace unos instantes hemos conocido, que lo hemos ofrecido en Audiomercados, por supuesto, en directo, y es que JP Morgan ha elevado sus previsiones de crecimiento del PIB para el segundo trimestre. Lo tenía el 0,7% y lo ha elevado hasta el 1,4%. Es un giro muy, muy importante en esta subida que está realizando JP Morgan. Así que vamos a ver qué ocurre, ¿no? Porque efectivamente este giro, tras los datos de hoy que hemos conocido también en Estados Unidos, pues es un giro significativo para la economía norteamericana. Saldremos de dudas esta semana porque se va a publicar, como decíamos, esa lectura del PIB. Pero, como decíamos, bancos de inversión más o menos todos a favor de hoy de una subida de 75 puntos básicos, y la clave va a ser, como decíamos, ¿qué va a decir Powell? ¿Cómo lo va a decir? ¿Cómo va a manejar las expectativas? ¿Cómo va a aclarar las dudas del mercado sobre qué va a ocurrir en septiembre? ¿Qué va a ocurrir en las reuniones posteriores, noviembre? ¿Qué va a ocurrir en diciembre? ¿Alcanzaremos ese nivel del 3,5% que esperan los mercados? Hay que tener en cuenta que después de la subida de hoy, en el caso de confirmarse del 0,75, nos deja ya los tipos en una zona neutral. Era la zona del 2,5%, por lo tanto también es una zona ya importante sin duda a tener en cuenta. Pero los últimos comentarios de miembros de la FED, pues nos hacemos eco quizás de últimos comentarios que hacía Powell, diciendo que existe el riesgo de que vayamos demasiado lejos. Eso fue una de las preguntas que dejó la última comparecencia. Dice, eso sí, que el mayor error que se puede cometer es no lograr restaurar la estabilidad de precios. Por lo tanto, creo que hoy el mensaje de Powell va a ser muy directo, va a buscar establecer sin duda esa normalización, ese mensaje a los mercados de que van a hacer todo lo que sea necesario para reducir la inflación. Hay que tener en cuenta que a nivel objetivo las expectativas de inflación están dando marcha atrás, están cayendo, por lo tanto entendemos que de cara al dato que conoceremos en agosto de la inflación de julio, seguramente ya nos refleje la primera caída. Sí que parece que estamos ya o hemos tocado el techo en la inflación en este año, al menos que ocurriese, por supuesto, eventos fuera de que ahora mismo no están descontados por el mercado. Por lo tanto, entendemos que Powell sí que va a estar abierto a dar un paso atrás en función de la evolución de los datos, o por lo menos no mantenerse con un tono tan agresivo. Y también seguramente el día que esta es la última subida de 75 puntos básicos que va a realizar la FED. Ya lo dijo en la anterior reunión, en la cual recordaréis que giró de 50 puntos básicos a 75 precisamente por el dato de inflación. Lo va a volver a repetir y ya dijo que la última vez fue algo excepcional, que no es lo habitual subir en 0,75%, pero que lo hacían porque había circunstancias excepcionales, con una inflación que había superado ya los máximos de las 4 últimas décadas. Por lo tanto, más miembros, como en este caso Michelle Bowman, también miembro con derecho a voto dentro de la FED, decía que con base en las lecturas de inflación actuales, ella apoyaba subir los tipos en 75 puntos básicos, y de cara a las próximas reuniones hablaba sobre subir los tipos en 50 puntos básicos. Christopher Waller, también gobernador y con derecho a voto en la reunión, dice que él no quería exagerar las subidas de tipos, decía que ya una subida en 0,75 era una subida ya lo suficientemente importante. John Williams, también presidente de la FED de Nueva York, miembro con derecho a voto, en su entrevista que dejaba el pasado 28 de junio en la CNBC, decía que para él seguramente una subida en 50 puntos básicos sería su escenario base. Por lo tanto, como vemos, bancos de inversión están alineados, 0,75% es el consenso. La mayoría de los miembros de la Reserva Federal parece que lo han dejado claro. La subida de hoy se puede repetir de manera excepcional, 0,75, y a partir de ahí veremos qué ocurre en septiembre. La FED está dispuesta a moldarse en función de la evolución de los datos. Recordar que en agosto no hay reunión de la FED, lo que sí que hay es esa cumbre habitual de banqueros centrales que se celebra en Estados Unidos, en el Jackson Hole, y ahí podríamos seguramente ver de nuevo a Powell y escuchar. Suele ser un evento muy tradicional en la cual los banqueros centrales, en este caso el presidente de la FED, suele dejar atisbos de lo que nos podemos encontrar de la política monetaria de cara a las siguientes reuniones. Y creo que va a ser una ocasión muy buena, y sobre todo si el dato de inflación de agosto concernientes al cierre de julio supone o refleja una caída,
podríamos ver una relajación en la agresividad de la Reserva Federal y en el tono y, por lo tanto, en la velocidad de subidas de tipos. Y veríamos como este ciclo que hablábamos antes, este ciclo que estamos viviendo actualmente, que es el más pronunciado en la historia de las subidas de tipos de interés por parte de la Fed, podría empezar a dar un giro y podríamos ver una rebaja en las expectativas y quizás ya no alcanzar el 3,5 para el cierre del año. Esos ajustes serían positivos, sin duda, para los mercados. Bueno, este gráfico, al fin y al cabo, lo que está es reflejando pues, el ciclo de subidas de la Fed concernientes al Banco Central Europeo. Lo ha reflejado también, en este caso, los analistas de BlackRock. Y de cara a la reunión de hoy, pues hoy, como veréis, subir los tipos en 75 puntos básicos, prácticamente está un 78% ya descontado y solamente hay un 22% de ver una subida de 100 puntos básicos. Esto es lo que refleja ahora mismo la CME, la herramienta del Fed Watch Tool. Por lo tanto, si cumple con las expectativas, pues subiríamos hoy de nuevo 0,75, dejando ya los tipos en el rango del 2,25 al 2,5%. Este fue el último gráfico ya del dot plot que veíamos y de cara ya a alcanzar, como vemos aquí ya el dot plot está reflejando que la mayoría de los miembros se están situando para el cierre de 2022 en el rango del 3,5%, es el rango medio. A partir del 2023 empezamos a ver cómo empiezan a caer aquí, pero todavía hay, en la última actualización que hizo el dot plot, empieza a reflejar que efectivamente incluso ven tipos superiores. Por lo tanto, en el dot plot todavía no refleja las expectativas que veíamos antes por parte de la Reserva Federal. Así que reunión clave, reunión importante, siempre son trascendentales. Sobre todo hay que tener en cuenta que la Reserva Federal norteamericana hoy va a llevar a cabo esa nueva subida de tipos, 0,75, ya está plenamente descontado, como hemos visto en los mercados. Y a nivel de mercados, pues vamos a ver un poco, vamos a analizar aquí un poco en detalle, sobre todo vamos a ver el S&P, el primer gráfico. Yo creo que esta es la principal clave. Aquí vemos el precio, esto es un gráfico diario. Estamos atrapados en este triángulo simétrico que nos está anticipando que cuando rompa este triángulo vamos a tener un movimiento importante, un movimiento de bastante volatilidad. Ahora mismo, hasta que no rompamos, lógicamente estamos topándonos con esta primera resistencia. Por debajo tenemos un soporte, como vemos aquí, esta zona marcada, los 3.930 es un soporte clave para el S&P 500. Si lo perdiésemos, nos iríamos a buscar los 3.855, pero aquí sí que la formación, la estructura que está dejando el precio es una formación de indicarnos que el precio podría romper al alza. Y esto lo vemos con esta bandera, tenemos una bull flag, que como estamos viendo a nivel técnico, y nos señala que el objetivo es alcanzar los 4.070 puntos. Este sería mi objetivo para el S&P 500, alcanzar los 4.070 puntos, romper fuera de este triángulo, y para ello hay que tener en cuenta que tenemos una semana por delante de máxima volatilidad. Hoy tenemos la reunión de la Fed. Por lo tanto, si cumplen las expectativas, tiene que ocurrir los siguientes escenarios. Que la Fed suba hoy los 75 puntos básicos, que ya está descontado. Aquí no habría ninguna sorpresa. El lenguaje o el tono que pueda dejar de cara a qué va a ocurrir en septiembre. Si sobre todo se muestra dispuesto Powell a mantenerse en reunión abierta, o sea, que cada reunión pueda haber una decisión, como hemos visto hasta ahora, que mantenga esa comunicación como el mercado sigue haciendo, una comunicación directa sobre las intenciones de la Fed, que mantenga el forward guidance, que a diferencia del Banco Central Europeo lo rompió completamente subiendo en la última reunión 50 puntos básicos. Por lo tanto, la Fed, en este caso, si muestra esa disposición de cara a septiembre, que podamos ver en función de la evolución de los datos, una subida u otra, que se mantenga, por supuesto, también abierto a que pueda variar. Podríamos ver, en el caso de que el mercado tenga esa certeza y tenga la claridad de que de cara a septiembre puede ver esa posibilidad de que quizás la subida ya no sea de 50 puntos básicos, sino que sea incluso menor en función de la evolución de los datos, podríamos ver un mercado empezar a pensar a romper el S&P, buscar los 4.080 puntos. Sería esta estructura. Esta va a ser la clave. Hay que tener en cuenta que mañana pues tendremos resultados también de Apple, que también van a sentar las bases de los movimientos del mercado. Tenemos esa lectura del PIB de Estados Unidos, si se confirma o no la recesión. Si entramos en una recesión va a generar bastante volatilidad. Si confirma
en este caso, y rompe la caída del primer trimestre del crecimiento económico, pues podría ser también un dato sin duda importante. Hay que tener en cuenta lo que apuntábamos antes, que JP Morgan ha duplicado prácticamente las expectativas de inflación, así que si hay esa tendencia en JP Morgan, veremos si se confirma en el dato finalmente. Así que, bueno, la estructura nos está indicando que el precio quiere romper, va a buscaría los 4.080 puntos y esto sería algo, una tónica general en los mercados, no solamente lo estamos viendo en el S&P, aquí lo podéis ver también de cara a, pues, el propio Dow. El Dow Jones está también haciendo la misma estructura, estamos haciendo aquí una bandera, una bull flag, una bandera alcista, y lo que nos está marcando en este caso es la posibilidad de ir, a ver si me deja coger aquí, es ir a por esta zona, los 33.000 puntos, 33.000 puntos que serían los máximos del 2 de junio. Esta zona sería el nivel que podría buscar el Dow, sobre todo si hoy la Fed deja claro esa certeza y deja el camino, esa trayectoria que tiene que seguir la Fed. Los resultados de Apple acompañan también los datos del PIB en Estados Unidos. Así que va a haber por supuesto, mucha volatilidad por delante a tener en cuenta, pero fijaos, estructura clave ahora mismo. Hemos roto fuera de este canal bajista que estaba dentro del Dow y ahora mismo ya estamos en una estructura de consolidación, de acumulación y buscando a nivel técnico con esa bandera alcista, buscando los 33.000 puntos. Así que, bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Va a ser va a ser muy importante, como decíamos, todo lo que va a acontecer hoy con la Fed. Y el Nasdaq pues, ha hecho un testeo en este soporte en los 12.180 más o menos, y la idea es que el Nasdaq pues, pueda también ir a por la zona de los 12.950. Aquí va a hacer falta que también Apple ponga de su lado con esos resultados y tengamos también pues, el dato del PIB que sea pues, menos malo de lo esperado. Así que a nivel técnico, sobre todo vamos a ver en este caso, sobre todo el bono americano, la referencia a 10 años, el rendimiento, es quizás uno de los activos clave hoy en la reacción. Vamos a ver en función de las expectativas. Aquí a nivel técnico, en gráfico diario, lo primero que saltaría a la vista es que estamos bajo un posible hombro y una cabeza y un hombro derecho, un hombro, cabeza, hombros, ¿no? Por lo tanto, esto en el caso de activarse nos daría un movimiento a la baja que sería bastante relevante. Esto, en el caso de darse, podría suponer factores de bastante incertidumbre. Volver al 2% en el rendimiento a 10 años ahora mismo lo encuentro bastante complicado, teniendo en cuenta dónde situamos los tipos de interés. Tendría que haber un giro muy agresivo por parte de las expectativas de la Fed, que no creo que se vaya a producir. Por lo tanto, yo ahora mismo estoy más a favor de que podamos mantener este soporte en esta zona y podamos volver a intentar ir a por esta parte, ¿no? Después de la reunión podamos ir a ir por debajo del 3%, que sería en línea más o menos, hay que recordar ese gráfico que teníamos anteriormente de crecimiento o de dónde se sitúan los tipos de aquí al cierre del ejercicio, que más o menos era una tasa del 3,5%. Por lo tanto, esto va a ser clave en el caso de que rompa por debajo. Habrá que estar muy pendientes porque en ese caso el mercado se tiene que reajustar y veríamos muchísima volatilidad en la renta variable. Y bueno, y también el eurodólar, pues el euro pues está sufriendo mucho ahora mismo, ha intentado ese rebote que hemos visto prácticamente cuando tocaba por debajo del nivel de paridad, tocaba ese rebote justo por debajo de 1,03 después de la reunión del Banco Central Europeo, y ahora seguimos aquí peleando en esta zona, ¿no? La verdad que los datos macro en Europa no están acompañando, los PMI esta semana han sido francamente malos, la situación del gas con los cortes que está haciendo Rusia en ese Nord Stream 1, pues está generando mayor presión, mayores expectativas, una entrada en recesión económica. Goldman Sachs lo situaba que de cara al último trimestre del año la zona euro va a entrar en recesión, así que todo eso pues sin duda no está ayudando a que el euro pueda recuperar la fortaleza, pero a nivel técnico la idea es que podamos ir a tocar esta zona. Por lo tanto, en este caso el rebote en el euro ya no va a ser mérito del euro, pero quizás de mérito del euro y mérito de la fortaleza, o el de mérito, mejor dicho, en la debilidad
del dólar norteamericano. O sea que quizás el mensaje de hoy de la FED pueda debilitar al dólar y pueda impulsar al euro, pero no por méritos del euro, como decíamos, porque a nivel macroeconómico ahora mismo la zona euro pues está atravesando pues bastantes complicaciones, como decíamos, con esa situación tensa del gas, esas expectativas de entrada en una recesión, la herramienta antifragmentación que ha lanzado el Banco Central Europeo, que todavía no ha terminado de convencer al mercado. Veíamos hoy, de hecho, como la prima de riesgo italiana, se spread entre el bono italiano y el alemán, los BTPs y los Bund, pues habían alcanzado, me parece, los 250 puntos básicos, y eso claramente está reflejando la incertidumbre política que también tenemos en Italia. Recordar que Mario Draghi pues, ha presentado la dimisión, es el primer ministro interino hasta septiembre, hasta que se vaya a celebrar unas nuevas elecciones. Así que en Europa ahora mismo hay muchos focos a tener en cuenta y lo está reflejando el euro, ¿no? De hecho, hay muchos analistas que dicen que el euro va a romper la paridad. Vamos a ver qué ocurre. Por ahora se ha defendido justo por encima de la paridad y ahora mismo a nivel técnico alcanzar esta primera resistencia podría ser el primer objetivo, pero como decía, no por mérito del euro, pero quizás ya por el propio demérito del dólar norteamericano. Así que muchísimo a tener en cuenta. Siento que haya sido tan largo el vídeo, las explicaciones, pero sobre todo creo que es importante, sobre todo si vais a escuchar en directo luego la retransmisión que haremos, como es habitual, desde nuestro canal de YouTube, a la cual os invitamos a seguir en directo. Directamente en nuestro canal vais a poder seguir en directo la rueda de prensa por parte de Powell. Vamos a vivirlo en directo, por lo tanto, todo lo que estamos hablando ahora, luego lo vamos a confirmar durante esa rueda de prensa. Así que espero que os ayude a aclarar esos términos, qué se busca, qué se espera y sobre todo cuáles son las expectativas del mercado. Así que nada, mucha suerte si vais a estar operando durante las próximas horas. Gracias.